Dios les bendiga a todos. La gloria y la honra sean dadas para nuestro Señor Jesús. Quiero saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy agradecida con Dios por este día más, por esta oportunidad que Él me da de estar delante de su santa presencia para realizar este servicio, esta asignación, este propósito de Dios que me ha sido encomendado en esta hora, como es el predicar y enseñar la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Yo sé que Dios conoce su vida, Dios conoce lo que usted está pasando, conoce la situación con la que usted ha venido, ese problema, no sé. Lo único que yo sé es que Dios tiene palabra para usted. Dios tiene un a lo largo de este día hacer, y es penetrar en el alma, en el espíritu. Y eso es lo que realmente es la relevancia de la palabra, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y la palabra de Dios produce cambio. Amén. Así que vamos a la Biblia, vamos al libro sagrado por excelencia, que es la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos rápidamente. Segunda a los Corintios, capítulo 2. Amén. Vamos a segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Rápidamente busquemos, quiero esperar que todos encuentren la palabra y se ubiquen en segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Quiero reiterar mis saludos y quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están aquí. Este es un día en que el mundo, anoche estuvo en sus fiestas, en todas sus festividades, y esta es la hora cuando la gente se miran muchas veces vacías las calles por todo lo que hubo anoche, pero nosotros estamos en fiesta, nosotros seguimos con nuestro Dios, seguimos estando en la presencia de Dios y predicando su palabra. Dice su palabra así, leamos todos a una sola voz, segunda a los Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nuevamente, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Puede tomar asiento. Tome asiento en esta hora y disponga su corazón. Dispongamos nuestro corazón para escuchar lo que Dios ha traído para nosotros en esta noche. Hemos leído esta porción de la palabra de Dios y nos dice claramente, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué podemos entender nosotros de esta frase? No ignoramos sus maquinaciones. Esto quiere decir que no estamos ajenos a lo que el enemigo está tramando con nosotros. ¿Qué es una maquinación? ¿Qué se imaginan que es una maquinación? Bueno, una maquinación es digámoslo así, en palabras sencillas, una maquinación es como un proyecto, un complot, una conspiración, dirigido regularmente como a un plan malintencionado. El único que maquina cosas, que tiene estas maquinaciones, estos proyectos malintencionados, es el enemigo de nuestras almas. Y déjeme decirle que Satanás está haciendo un plan malintencionado contra todos los hijos de Dios. Usted es un hijo de Dios. Los que hemos sido bautizados con la sangre del Cordero, hemos sido catalogados o instituidos como hijos de Dios. Satanás no nos va a dejar quietos. Él no está contento con esa asignación que Dios nos ha dado. Él no está contento con que seamos hijos de Dios, sino que Él quiere atacar todos los días. Bien, entonces entendiendo y partiendo desde ese punto y entendiendo que una maquinación es un proyecto malintencionado, vamos a desarrollar este mensaje y yo sé que Dios va a dejar algo en nuestros corazones. La palabra de Dios nos exhorta a no ser ignorantes
a las maquinaciones de Satanás, sino conocedores de las artimañas y de las estrategias del diablo. Pero usted se preguntará, ¿yo para qué quiero conocer lo que está planeando el enemigo? ¿Usted cree que es importante que usted conozca lo que planea su enemigo? Amén. En todas las guerras, mire que en todas las guerras hay una estrategia muy buena y es conocer qué artimaña va a utilizar el enemigo, qué estrategia va a utilizar el enemigo. De esa manera, si usted conoce las armas de su enemigo, créame que va a tener una victoria contra él, que va a tener éxito en esa batalla. Pero si usted no conoce con qué está trabajando su enemigo, entonces su enemigo le va a tomar ventaja y puede que le gane la batalla, puede que le gane la lucha. Pero nosotros estamos llamados a vencer, porque estamos con Dios, que es el vencedor, que es el Todopoderoso. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. La palabra de Dios también nos advierte que el diablo es un enemigo que anda siempre al acecho, buscando a quien devorar, buscando su presa. Y el acecho de los cristianos, de los hijos de Dios. Segunda de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no duerme. Si nosotros estamos dormidos, déjeme decirle que hay un enemigo que no está durmiendo. Hay un enemigo que está despierto. Hay un enemigo que mientras usted duerme, él está haciendo su proyecto, su plan malintencionado para atacarle al día siguiente. Muchos de nosotros, hablando espiritualmente, estamos dormidos. Muchas veces nos fijamos en qué estará tramando el hermano contra mí. ¿Qué será que están hablando de mí? Pero no nos fijamos que está tramando Satanás contra nosotros, que es mucho más importante. La palabra de Dios nos insta a que seamos cuidadosos con estas cosas. Su objetivo, ¿cuál es el objetivo realmente de Satanás? No necesariamente es matarlo, hablando físicamente, porque a Satanás no le conviene que un hijo de Dios muera, un verdadero hijo de Dios. A él no le conviene que usted se muera en Cristo, que usted muera conociendo la palabra de Dios. A él le conviene destruirlo en esta tierra y de esa manera mandarlo para la condenación, para el abismo. Pero su plan no necesariamente es que usted muera, sino tenerlo vivo para destruirlo, para alejarlo de Dios, para ponerle cualquier tentación y de esa manera que usted pueda alejarse cada día más de su Dios, de nuestro Dios. La palabra de Dios dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Esto es algo que nosotros debemos meditar todos los días. Muchas veces le damos lugar al diablo, como se dice coloquialmente, le damos mucha papaya al diablo. ¿Por qué? Nosotros estamos dándole el terreno para que él trabaje. Pero la palabra de Dios nos dice, no des lugar al diablo. No le des lugar, no le des cabida a él. ¿Y esto qué significa, amado hermano? Significa que usted debe huir de lo que a usted le hace daño. Significa que no debe poner sus ojos, sus manos, sus pies en lo que usted sabe que le va a hacer daño espiritualmente. Cuando uno sabe que una comida le sienta mal a su estómago, ¿uno qué hace? Uno la evita, ¿verdad? Trata de evitar esas comidas que le sientan mal o que hacen que su salud se deteriore. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con las cosas que nos dañan espiritualmente? Hay muchas cosas en la internet que nos dañan, que dañan nuestro corazón, dañan nuestra vida, nuestra conciencia, y lo más importante es nuestra relación con Dios. ¿Qué cosa en su vida en este momento siente que le está haciendo daño a su vida espiritual? Reflexione un momento en esto. ¿Qué es lo que a mí me está apartando de Dios? No sé si sea mi trabajo, los aparatos electrónicos, celular, televisión, la misma familia, las amistades. ¿Qué es lo que le está separando de Dios? La negligencia, el desánimo, la pereza.
Esas son cosas que dañan nuestra vida espiritual. Pero la palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. No hagas que Satanás gane terreno en esa área. La palabra de Dios es clara. La ventaja, Satanás tiene muchas ventajas. La ventaja de Satanás se basa en que nosotros estemos ignorantes a sus maquinaciones. Él no quiere que nosotros sepamos que Él es malo. Bueno, parece algo ilógico porque nosotros sabemos que el diablo es malo, Satanás es malo, él es nuestro enemigo. Nada bueno puede venir de Satanás. Pero bueno, como toda la humanidad sabe que el diablo es malo, incluso muchos lo pintan de algunas maneras, rojo, con cachos, con su trinche, así lo pintan muchas personas, bueno, pero todos sabemos que diablo es sinónimo de maldad, pero a Satanás eso no le conviene. A él no le conviene que lo miren como un ser malo, a él le conviene que lo vean como un ser de luz. Satanás quiere que lo vean como un ser de luz. ¿Y cómo él va a lograr que lo vean como un ser de luz? Disfrazándose. Él se disfraza, porque imagínese que a usted el diablo se le presente literalmente. ¿Usted qué hace? Yo creo que muchos de nosotros salimos corriendo, nos podemos desmayar porque el diablo, pero él se disfraza como ángel de luz y eso lo dice su palabra. Él no va a venir con algo que a sus ojos usted ya sabe que es malo. Él va a venir con cositas agradables, cositas buenas, cosas que a usted no le parecen pecado, cosas sencillitas, pero que detrás de esto está la trampa, está esa trampa para que usted caiga como hijo de Dios. Entonces no vamos a ser ignorantes a las maquinaciones de Satanás. No debemos desconocer la forma en que el enemigo trabaja, porque fácilmente podemos caer en sus garras. Pero si nosotros conocemos los métodos con los que Satanás trabaja o usa para llegar a llevar a la gente a extraviarse, podemos resistir sus maquinaciones. Conocer las maquinaciones del enemigo no significa que usted se va a llenar de temor, que usted se va a llenar de miedo. Qué miedo el diablo, qué miedo que me ataque. Bueno, muchas personas tienen ese miedo a Satanás, pero nosotros no estamos llamados a tener miedo, sino a estar vigilantes y alertas, a tener temor a Dios. Él es el único digno de nuestro temor, tener temor a Dios, pero estar vigilantes y alertas a lo que está planeando nuestro enemigo con nosotros. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Tengamos presente esto. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:8. Debemos saber que Dios es soberano sobre Satanás. Ese es el primer punto que usted debe tener en cuenta para poder vencer al enemigo y resistir al enemigo. Saber que Dios es soberano sobre Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? El diablo no puede hacer lo que a él le plazca. Él no puede. Imagínese, querido hermano, que el diablo pudiera hacer lo que a él le plazca. ¿Qué pasaría con nosotros? Yo creo que este mundo ya estaría destruido. No sé, yo creo que si Satanás tuviera todo en su control, entonces muchas cosas no serían iguales. Y para nosotros no sería igual. Pero ¿sabe? Nosotros tenemos esperanza porque Dios es soberano. Hasta sobre los demonios, hasta sobre Satanás, Dios es soberano. Él no tiene toda la libertad en este mundo, sino que Él hace hasta lo que Dios le permite, hasta lo que Dios le permite hacer. Miremos el ejemplo de Simón Pedro. Lucas 22:31 habla algo acerca de esto cuando dice: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Lucas 22:31. En sencillas palabras, Satanás le pide permiso a Dios
Él no puede hacer nada contra un hijo de Dios si Dios no lo permite. Él le pide ese permiso, esa autorización a Dios, así como sucedió también con Job. Job 2:6 dice, y el Señor dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Él le dio permiso a Satanás para que vaya y le colocase una enfermedad en su cuerpo, para que matase a todos sus hijos, pero lo único que no le permitió es que lo matara a él, que matara a Job. Entonces, ¿ustedes creen que Job sabía esto? Job no sabía nada. Job estaba tranquilo con su esposa, con sus hijos, con sus posesiones, y él ni se imaginaba que Satanás estaba haciendo esta maquinación contra él. De esta manera nosotros, usted posiblemente esté sentado aquí, tranquilo, con su familia, todo marcha bien, pero no sabe lo que Satanás, al igual que Job, está tramando contra usted. No sabe si él esté tramando ponerle una enfermedad, una tentación allá afuera. No sé qué cosa esté tramando Satanás, pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Y así como Job pudo vencer esa prueba, así como Job pudo salir victorioso, nosotros también podemos hacerlo, porque tenemos al grande, porque tenemos al Rey de Reyes, tenemos a nuestro Dios. Vamos a ver algunas armas que utiliza el enemigo. Dios me ha dado este mensaje y he traído 4 armas o estrategias que utiliza Satanás para poder acabar con el Hijo de Dios. Y es importante que no ignoremos este plan, que no ignoremos este plan malintencionado del enemigo. La primer arma que utiliza Satanás, y la ha usado desde el principio, es el arma del engaño. Reflexione en esto y grábelo en su corazón, en su mente. La primer arma que utiliza Satanás para verlo destruido a usted y para verme destruida a mí es el engaño. Depende de nosotros si queremos dejarnos engañar, si permitimos que Satanás nos engañe con sus artimañas. El engaño fue lo primero o la primer arma que utilizó Satanás desde el principio. ¿Cómo cayó Eva? Con engaño. Ella fue engañada. Satanás le hizo creer muchas cosas a ella y ella cayó redondita en el engaño de Satanás. Porque él viene con cosas bonitas, deseos agradables a los ojos, cosas codiciables, cosas que son que vienen de la vanagloria de la vida, que le gusta a nuestra carne. Él no viene con cosas feas, con cosas que a usted no le agraden. Él viene con algo que a usted le va a gustar. Él le va a ofrecer en bandeja de plata algo que usted se va a ver atraído hacia ello. Y ese es el engaño de Satanás. Pero después, cuando todo ese pecado ha surtido efecto, ahí es donde nos vemos atrapados. Ahí es donde mucha gente se mira en un abismo. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese discernimiento para saber que Satanás les estaba engañando. El engaño es un arma muy poderosa que utiliza nuestro enemigo. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 13. Dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Así de sencillo, me engañó y comí. No solo fue con Eva, él lo ha venido haciendo de generación en generación hasta nuestros días. El engaño es un arma que todavía está vigente y Satanás la está utilizando. No en vano, muchas personas se han apartado de la verdad. Muchas personas han apostatado de la palabra de Dios. Muchas personas, habiendo conocido a Dios, habiendo sentido la presencia de Dios, hoy están apartados, hoy están blasfemando contra Dios. Porque Satanás puso otro tipo de contenidos en su mente, otro tipo de ideologías, otro tipo de sectas en su corazón.
De ahí podemos deducir que el engaño es un arma que Satanás sigue utilizando y no debemos caer en ello. No debemos caer en el engaño de Satanás. Segunda a los Corintios 11:14 dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él viene como ese ángel de luz y hace que nosotros caigamos redondos en sus maquinaciones. Pero no vamos a permitir que Satanás siga engañando a la iglesia del Señor Jesucristo. Otra arma, siguiente arma que utiliza el enemigo para haber destruido al hombre, al Hijo de Dios, es la tentación. La tentación. ¿Qué es la tentación? Yo lo definí de esta manera. La tentación es ese estado medio o intermedio entre obedecer o desobedecer a Dios. Usted está entre dos caminos: obedezco a Dios o desobedezco a Dios. Y la tentación es ese estado. Si usted es un hijo de Dios, mire que la tentación, usted está parado y aquí están los dos caminos: obedecer y desobedecer. Su espíritu quiere obedecer a Dios, pero su carne quiere ir por la tentación. Y está en ese estado. Aunque el espíritu quiere agradar a Dios, muchas veces la carne es más fuerte. Y es ahí cuando se cae en la tentación, cuando se decide ir por el camino de la tentación, por el dulcecito, por el caramelo que le tiene el enemigo. Y esta arma de la tentación ha sido muy útil para Satanás, para llevar a muchas personas al infierno. Es muy útil para él tentar a los hijos de Dios, presentarles las cosas conforme a su debilidad para que ellos caigan. Esta arma es muy terrible y la palabra del Señor por eso nos dice que estemos velando, que estemos orando para que no caigamos en tentación, porque nuestro espíritu quiere, amén, pero la carne es débil. Gloria a su nombre. Y así es, Satanás quiere aprovecharse de su humanidad, de su debilidad, para seducirnos y para anular toda la espiritualidad que haya en nosotros. Bien, por lo general, la tentación viene con esas propuestas agradables a nuestra carne que nos prometen muchas cosas, pero que después ya nos pasa como ese ajuste de cuentas. Nosotros miramos toda esa factura de pecado que tenemos luego de haber caído en la tentación. Pero nosotros también sabemos que cuando cedemos a la tentación y caemos en el pecado, luego, después de eso, viene la condenación. Si no hay arrepentimiento, es inminente la condenación. Si usted cae en la tentación, si usted cae en las garras de Satanás, lo que le espera es la condenación. Es por eso que debemos estar atentos y no ignorar lo que Satanás está tramando contra nosotros. Siguiente arma. La siguiente arma es la oposición. Hemos visto el engaño, hemos visto la tentación, la siguiente es la oposición. Bien, la oposición también lo voy a explicar algo sencillo. Haga de cuenta que usted está corriendo en contra del viento. El viento viene para acá y usted está corriendo hacia allá. Es muy difícil. Cuando el viento se torna muy fuerte, es muy difícil correr en ese sentido. Otro ejemplo, haga de cuenta que usted está nadando en contra de la corriente. El río viene hacia acá y usted intenta nadar en dirección hacia allá. Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil nadar en contra de la corriente o querer avanzar cuando una puerta esté cerrada. ¿Quién puede avanzar con una puerta cerrada? Nadie. La puerta tiene que estar abierta. El viento debe ir en dirección. El agua también debe ir en nuestra misma dirección. Pero cuando esto todo se torna en contra, hay oposición. Eso es la oposición. Hablando espiritualmente, Satanás eso es lo que hace con los hijos de Dios. Oponerse todos los días. Oponerse para que usted venga a la iglesia. Oponerse para que usted ore. Se opone para que usted ayune.
Esto es algo tan real, algo tan literal que nosotros lo vivimos todos los días de nuestra vida. Hasta en los días como estos hay oposición. A veces no se encuentra transporte para venir. A veces justo en la hora en que toca venir al culto empieza a llover. A muchos les pueden llegar familiares a esa hora. Bueno, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero Satanás con cosas así empieza a oponer para que nosotros nos distraigamos, para que pongamos nuestros ojos en otras cosas, para que no nos acerquemos a Dios, porque ese es su fin, alejarnos de Dios. Existen diferentes niveles de oposición. Puede ser una oposición severa, una oposición suave, una oposición severa o una oposición extrema. Hay 3 tipos de oposiciones. Las oposiciones severas son las que acabo de nombrar. Cositas pequeñitas, aparentemente pequeñas, pero que nos afectan en nuestra comunión con Dios. Puede ser que un familiar, un hijo se levante, se ponga rebelde, un esposo que le impida congregarse. Esa es la oposición del enemigo. Hay una oposición que es severa también, cuando los problemas se levantan, cuando sus vecinos se levantan, cuando por todas partes usted mira esa oposición. Y hay una oposición extrema, que es la oposición, así como lo vemos en 1 Corintios 16:9. El apóstol Pablo dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Él estaba predicando, él estaba haciendo la voluntad de Dios. En todo lugar a donde iba se le abrían puertas, predicaba, muchos se convertían, pero miren la oposición que el apóstol Pablo y todos los apóstoles tenían. Muchos son los adversarios, muchos eran los que se venían contra él, los que le apedreaban, los que le azotaban, los que le agredían físicamente, personas que no aceptaban el evangelio de Jesucristo, persecuciones contra la iglesia, oposiciones severas, o como lo miramos en Daniel 10:13. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Cuando usted está orando, hay mucha oposición en los aires. Nosotros con nuestros ojos naturales no podemos ver lo que está sucediendo en el mundo espiritual. No podemos ver la guerra que hay entre los ángeles y los demonios. Cuando nosotros estamos pidiendo algo a Dios, hay muchos principados, huestes espirituales que empiezan a hacer algo para que la oración no pueda subir, para que su oración no pueda llegar a Dios, para que su oración no pueda ser contestada. Y de aquí yo deduzco algo, y es que uno debe ser perseverante en la oración. Si usted no mira la respuesta el día de hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni en el siguiente mes, persevere en la oración, porque a veces esa oración quiere romper la oposición que hay en los aires, la oposición que está haciendo Satanás para que usted no pueda ver su respuesta. Ese es un tipo de oposición severa. La oposición también es muchas veces una señal de que estamos haciendo lo correcto, de que estamos en el camino de Dios. Si algo se torna difícil, si algo se torna con muchos obstáculos, con muchas situaciones, muchas veces es porque ese algo es de Dios. Cuando una iglesia es de Dios, se van a venir muchas cosas, se van a levantar muchas cosas, y esa es la oposición del enemigo. Pero si se levantan ese tipo de cosas, usted puede estar seguro de que eso es de Dios y debe luchar en oración, debe luchar en ayuno para ver la respuesta. Gloria a Dios. Satanás usa tiempos estratégicos para
hacer sus planes, sus artimañas, sus proyectos, sus planes malintencionados. Usa tiempos estratégicos y situaciones estratégicas en el cristiano. Y una de ellas es antes de una bendición, antes de la bendición. Él quiere atacarle antes de la bendición. Cuando Él prevé que usted va a recibir una bendición, sea espiritual, sea secular, material, Satanás le va a atacar antes de esa bendición. Muchas personas he escuchado que dicen o que cuentan la oposición que han tenido. La oposición, las cosas que se les han levantado en su vida cristiana, pero después de ello han sido enormemente bendecidos, y el Señor ha respondido esa firmeza, ha respondido cuando alguien se pone firme y resiste al enemigo, cuando alguien no se cae, no declina ante las artimañas de Satanás. Él ataca antes de la bendición, pero también ataca en medio de la bendición y después de la bendición. ¿Cuál es el propósito de esto para él? El propósito de este ataque es que usted blasfeme, es que usted reniegue, que su fe mengüe, que usted cuestione a Dios. Bueno, él quiere echar a perder esa bendición. Él no quiere que usted disfrute las bendiciones de Dios, sino echarlas a perder. Que usted no mire más las cosas buenas, sino las cosas malas. Porque cuando nos llega una bendición, damos gracias a Dios, pero a Satanás no le gusta que nosotros le demos la gloria a Dios. Él no quiere que usted le dé las gracias a Dios ni la gloria. Entonces Él empieza a mandar a oposición para que usted se enfoque más en su problema que en su bendición. Eso es lo que Él está tramando, y Él está haciendo este plan para que nosotros caigamos en esta trampa. Actúa también cuando estamos en oración. Cuando estamos en oración es cuando Él más quiere distraer, cuando Él más quiere desenfocar, y viene con cantidad de cosas como es el hambre, la pereza, la dejadez para orar, ese algo que no sé si muchos de ustedes lo hayan vivido, y es esa frialdad, esa dureza de corazón, cuando el cristiano no se puede concentrar en la oración, cuando no hay ganas de orar, cuando se arrodilla y a los 5 minutos ya está de pie o se duerme en medio de la oración. Créame que en parte es algo de nosotros, que depende de nosotros, pero hay una parte que Satanás lo está haciendo, y él está mandando esa oposición para que el Hijo de Dios no doble rodillas ante Dios. Y es necesario que nosotros estemos en constante oración. Un cristiano sin oración no puede permanecer. Es como el motor para que el Señor Jesucristo nos ayude todos los días de nuestra vida. Y es ahí cuando Satanás quiere distraer esta oración, desenfocar esta oración. ¿Cuáles son esos planes? ¿Cuáles son esas maquinaciones que él quiere hacer? Lo primero, el propósito del enemigo. ¿Cuál es la razón de ser de él? La razón de ser, de existir de él, es condenar tu vida, condenar tu alma. Así como usted puede decir, mi razón de ser, en lo personal, mi razón de ser, por lo que yo vivo, por lo que yo existo, es para hacer la voluntad de Dios, y es para servir a Dios, y es para estar con Dios algún día. Esa es mi razón de ser. Muchos tendrán su razón de ser en este mundo, pero déjeme decirle que la razón de ser del diablo es acabar con los cristianos. Él vive para eso, él existe por eso. Debemos tener mucho cuidado, porque muchos de nosotros no somos persistentes con nuestras metas, con nuestros proyectos. A la mayor frustración, al mayor fracaso, nosotros lo dejamos ahí y no persistimos. Pero si la razón del diablo es condenar su vida, él no descansa. Si él fracasa hoy, lo intentará mañana. Si hoy no le pudo poner la tentación, si usted no le cayó hoy en la tentación, él lo va a intentar nuevamente. Él no va a descansar hasta haberlo destruido.
Él persiste. Y es algo, bueno, es algo que parece contradictorio, pero es algo que muchos cristianos deberíamos aprender del enemigo, y es a ser persistentes, persistentes, a no desfallecer. Él continúa haciendo su trabajo y nunca se cansa, aunque sabe que le queda poco tiempo. A él le queda poco tiempo, pero sigue insistiendo. Él sigue insistiendo, y muchas son las personas que él ha llevado al infierno. Muchas son los triunfos que él ha tenido, desafortunadamente, con mucha gente que se ha dejado dominar de él y que ha caído en sus manos. Y ha llevado a muchas personas a la condenación. Que ninguno de nosotros estemos en esa lista negra de él. Que ninguno de nosotros podamos caer en las garras de Satanás, sino que estemos siempre en las manos de nuestro Dios. La razón del enemigo es condenarte, alejarte de Dios, desenfocar tu vida, desenfocar. Cuando una persona tiene una visión enfocada, está mirando solamente a un solo punto. Y esa es mi meta, ese es mi norte, Dios. Pero cuando tiene una visión desenfocada, mira borroso, o está mirando a muchos lados al mismo tiempo. Y esa es la estrategia de él, y ese es el plan de Satanás. Que usted no mire solamente a Dios, sino que mire por aquí, mire por allá. Y a él no le interesa que se aparte totalmente. Él también lo puede usar a usted estando en la iglesia, con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Ese es un arma que utiliza Satanás. Satanás quiere usarte. Qué cosa tan terrible es ser instrumento de Satanás. A mi Dios, siempre esta ha sido mi oración. Y siempre le he dicho a Dios, Señor, que nunca yo sea un instrumento de Satanás, que mis labios nunca se presten para ser portavoz de Satanás, que mis manos nunca se presten para hacer la voluntad de Satanás. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas que se han dejado usar por el diablo. Esto es la verdad. Hay mucha gente que se deja usar por el diablo, que es un instrumento útil en las manos de Satanás. Qué cosa tan terrible. Y podemos ver un ejemplo en Pedro. Miren que él, en un momento, Satanás entró en él, porque el mismo Jesús le dijo, vete de mí, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Satanás, a través de la voz de Pedro, le decía, Señor, pero de ninguna manera a ti te acontezca esto. ¿Cómo tú vas a ser crucificado, golpeado? No, de ninguna manera esto te acontezca. O sea, ¿qué quería el diablo? Truncar el sacrificio. Que Jesús no vaya a la cruz del Calvario. Que no se dé el milagro de la resurrección, del sacrificio, de la expiación, que es nuestra razón de estar aquí. Es por eso que Jesús le dice, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Es por eso que Él le dice, apártate de mí, Satanás. Y se lo dijo a Pedro, un discípulo. Es por eso que no se le haga raro que un hermano caiga en esa trampa de dejarse usar por él, de hablar cosas que no son de Dios, de tornarse en una persona para destrucción de la iglesia, para destrucción de los hermanos. Tengamos mucho cuidado en ser instrumentos de Satanás. El único instrumento que yo quiero ser es un instrumento de Dios, es estar en las manos de mi Dios, es dejarme usar por mi Dios. Gloria a Dios. Somos instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Todo lo que digamos que sea guiado por nuestro Dios. Todo lo que nuestras manos hagan que sea algo que sea para hacer la obra de Dios. Que nuestros pies se encaminen a hacer la obra de Dios. Eso es lo que queremos ser. Pero Satanás sí quiere tener también sus instrumentos. Pero no los va a conseguir aquí.
No los va a conseguir en la iglesia de Dios, porque nosotros conocemos lo que Él está tramando. Conocemos y no hemos ignorado las artimañas del enemigo. Él realiza un estudio de cada cristiano. Él analiza a cada cristiano. A usted y a mí nos tiene analizados. Él sabe si oramos, Él sabe si alabamos, sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas a las que somos propensos a caer, nuestra actitud. Él nos conoce. Y entonces, quiero poner un ejemplo. Él se encuentra con un cristiano que poco ora y que tiene una debilidad hacia las mujeres. Entonces, ¿qué arma puede utilizar Satanás? De las 4 armas que hemos nombrado, ¿qué arma podría utilizar Satanás con esta persona? Amén, con esta persona que no ora y que tiene debilidad hacia las mujeres. Entonces, él va a utilizar su arma de la tentación para destruirlo. Otro ejemplo, tenemos a un cristiano que no lee la palabra de Dios, que no se informa, que no escudriña la palabra. Amén. Va a utilizar el arma del engaño. Él tiene sus armas, él estudia, pero si se encuentra lo contrario, con un estudioso de la palabra de Dios, con alguien que no se deja meter esas cosas en la cabeza, entonces él no va a utilizar esta arma del engaño con esta persona, porque no va a caer. Él le hace el estudio, él mira las debilidades, mira las fortalezas y de esa manera le va a atacar. Es por eso que así como el propósito de Dios no es el mismo en todos y los procesos no son iguales en todos, de la misma manera los planes siniestros de Satanás no son los mismos en cada cristiano. Él utiliza su plan, su proyecto en cada persona, en cada vida. Y a un cristiano que le encuentra muchas fortalezas, hay ese tipo de cristianos que es muy difícil para Satanás. Hay ese tipo de cristianos que a Satanás le queda como grande. Le queda grande ponerle la tentación, le queda grande hacerlo caer, ponerles la zancadilla. Bueno, entonces con este cristiano, con este tipo de persona va a utilizar el arma de la oposición siempre. Siempre. Si a él no le puede hacer caer por la tentación, no le puede hacer caer por el engaño, entonces va a utilizar la oposición. Se le va a oponer en todo lo que haga. Un ejemplo vivo, los apóstoles. ¿Cuánta oposición tuvo la iglesia primitiva? Mucha oposición. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay un cristiano que tiene muchas fortalezas, por la misericordia de Dios, porque Dios le ha ayudado a estar en pie, porque está en oración, porque tiene el Espíritu Santo, entonces va a utilizar la oposición. Si usted se considera un cristiano de ellos, entonces piense que Satanás le está mandando esa oposición, es porque usted está en la voluntad de Dios. Y pídale fuerzas a Dios, pídale gracia a Dios para poder soportar. Gloria a Dios. Aleluya. Mantener al cristiano ocupado es otra de sus planes macabros del enemigo. Mantener ocupado al cristiano. Bueno, ¿estar ocupado es bueno o malo? Amén. Depende de las ocupaciones. Nosotros debemos estar ocupados y ser diligentes, amén, en las cosas de Dios. Estar ocupados en el trabajo es bueno, en los quehaceres de la casa, pero a Satanás le interesa que usted tenga otro tipo de ocupaciones, que esté ocupado en otras cosas, con el fin de robarle su tiempo. Nuestro tiempo es algo tan valioso, es algo que vale mucho, y el tiempo nos lo da Dios, es de Dios, y de esta manera, si el tiempo es de Dios, entonces nuestro mayor tiempo debe ser para Dios. Todo el tiempo debe ser para Dios, incluso cuando estamos haciendo otros quehaceres, nuestro tiempo es de Dios. Podemos meditar en Dios, podemos estar cantando a Dios, haciendo las cosas de Dios, pero a Satanás no le interesa esto. Él quiere robarle su tiempo para que usted se olvide de Dios, para que ponga a Dios por debajo de muchas cosas,
para que no le dé prioridad a Él. ¿Y cómo le roba su tiempo? Con muchos de los distractores que Él tiene hoy día. Y el mayor de todos, el celular. Es una verdad. Es algo que nosotros lo vemos, hemos visto muchos espejos de esto. El celular, la internet, las redes sociales, todas estas cosas han acabado con la vida de muchos. Me refiero espiritualmente. Su vida espiritual se ha ido a pique por esto, por las cosas que Satanás presenta en estos aparatos, que si bien pueden ser de bendición, pero también pueden ser de maldición y destrucción para su vida. Satanás quiere robarle el tiempo con esto, robarle el tiempo de Dios y robar el tiempo que es de su familia, el tiempo que le pertenece a sus hijos, a su esposa y a muchas cosas, a la iglesia, pero lo quiere robar mediante esto. Le roba el tiempo también a muchos con el trabajo. El trabajo es una bendición. El que no trabaja, que no coma, dice su palabra. Se debe trabajar, es una bendición, es un mandato de Dios, está en la Biblia. Pero cuando un trabajo usted le roba todo su tiempo, eso no es de bendición. Nunca el propósito de un trabajo es que le robe todo su tiempo, que le ocupe todo el día al punto de que usted no pueda congregarse, al punto de que no pueda orar, de que no pueda leer la Biblia, que no pueda pasar tiempo con su familia. Ese trabajo es de analizarse y ver si no es de bendición. Dios proveerá algo que sea de bendición. Aleluya. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Satanás quiere robarle el tiempo manteniendo su mente ocupada en otras cosas. Que su mente esté tan saturada que no tenga tiempo de pensar en Dios. Hasta con una enfermedad él puede robarle el tiempo. Con una enfermedad. Muchas personas están tan ocupadas en su salud y deben hacerlo, porque pues si alguien tiene una enfermedad, pues debe ocuparse de su cuerpo. Pero a veces es una enfermedad impuesta por Satanás para que usted ponga toda su mente en ello, para que ponga su mente solamente se enfoque en la enfermedad y no en lo que Dios puede hacer. Y muchas veces estas enfermedades quitan mucho tiempo. La persona ya no puede congregarse, ya no puede hacer sus labores espirituales como las hacía antes, como es orar, leer la palabra, evangelizar. ¿Por qué? Porque Satanás ha puesto esa enfermedad. Y muchas de esas cosas él mantiene todos los días haciendo estos planes, cualquier cosa para poner en su vida, para verlo derrotada. Pero no importa cuántas armas tenga el enemigo, no importa. Hemos nombrado 4, pero sé que son más, sé que tiene muchas artimañas. Lo que realmente importa es que al lado de nosotros y quien está en nosotros es más que vencedor y es nuestro Dios. Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Y para terminar, quiero que reflexionemos en que Dios nos ha dejado armas para que también nosotros podamos pelear. Si Satanás utiliza sus armas, nosotros también tenemos las nuestras, que no son físicas, no son armas de fuego, arma blanca, nada de eso. Ni siquiera nuestras propias fuerzas es un arma para pelear. Las armas espirituales. A eso me refiero. Dios nos ha dejado las armas espirituales para que nosotros podamos vencer al enemigo. Las armas espirituales que Dios nos ha dado son más fuertes que las armas siniestras de Satanás. Son mucho más grandes, son mucho más efectivas. Y las tenemos. Solamente que tenemos que dotarnos de ella, ponernos esas armas, utilizar esas armas. Gloria a Dios. Y esas armas las encontramos en Efesios capítulo 6, versículo. Quiero terminar con esto. Efesios capítulo 6, versículo 11
y versículo 12. Aquí están las armas que Dios nos ha dejado. ¿Y por qué muchos caen? ¿Por qué muchos pierden la batalla contra Satanás? Es porque no han sabido utilizar estas armas, porque las desconocen, porque no las utilizan, y estas armas están para todo hijo de Dios. Todos nos hacemos acreedores de ellas. Y dice así su palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Primera arma: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera arma, la verdad de Jesucristo. Y vestidos con la coraza de justicia. Con la verdad podemos derrotar el arma del engaño de Satanás. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Amén. Su evangelio. Nuestros pies para correr hacia el evangelio, predicar el evangelio, lo que Dios nos ha dejado. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Nuestra fe en Jesús. Jesús es nuestra fe, y Él nos ha dado esa fe para que nosotros no caigamos y no creamos en los dardos que Satanás pone en nuestra mente. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de Dios escrita, que por misericordia de Dios ha sido preservada hasta nuestros tiempos. Es un arma espiritual muy valiosa y la tenemos. Tenemos acceso a ella para que podamos luchar, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Mire que aquí hay muchas armas con las que nosotros podemos vencer y salir victoriosos contra el diablo. Y por mí, a fin de que me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, dice el apóstol Pablo. Aquí está la armadura. Póngase en pie. Nosotros somos más fuertes estando con Cristo. Somos más fuertes teniendo la armadura de Dios. No ignoramos las maquinaciones de nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, pero tampoco estamos desarmados. Conocemos sus maquinaciones, pero tenemos nuestra armadura. Tenemos las armas con las que el Señor Jesús nos ha dotado. La oración de esta noche es para que Dios nos ayude a nunca ignorar esos planes siniestros, sino estar pendientes, estar velando, estar sobrios y pendientes de todo lo que Satanás puede hacer y atacarnos. Pero también para que Dios nos ayude a ponernos esa vestidura de autoridad, esa arma, esa coraza, esa armadura que nos ayudará a vencer. Quiero que cierre sus ojos y vamos a orar. Dios Todopoderoso, ayúdanos, Señor Jesús. Señor Jesucristo, yo sé que tú has hablado, Señor, directa o indirectamente, Señor, sigues hablando. Tú hablas a mi vida todos los días, Señor, y tú me hablas por medio de tu palabra. Señor, tú nos dices que no debemos ignorar las artimañas del enemigo de nuestras almas, pero no debemos tener temor, sino debemos estar sobrios y velando. Debemos estar puestos tu armadura, Señor. Yo te pido que ayudes a la iglesia, yo te pido que nos ayudes, Señor, que nos dotes de esa armadura, que podamos estar dotados, Señor, que podamos estar protegidos contra esas acechanzas del enemigo. Señor, yo te pido que guardes la iglesia, yo te pido que guardes a cada familia, te pido, Señor Jesucristo, que veles por esta iglesia, Señor Jesús. Te pido, Dios Todopoderoso, que podamos ser victoriosos en tu nombre siempre, Señor, que tú nos des las fuerzas, que tú nos des el coraje, el denuedo para
ir, Señor, en pos de ti, para ser más que vencedores en tu nombre. Señor, te pido que nos guardes, te pido que nos dotes, Señor, de autoridad, de poder, que esa protección, Señor, siempre esté con nosotros, pero que siempre podamos tener ese conocimiento mediante tu palabra, que podamos estar velando, Señor Jesucristo, vigilantes, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, porque has hablado a mi vida, porque has hablado a la iglesia. Te pido bendiciones, Señor. Te pido bendiciones de lo alto para la iglesia, para mis hermanos, Señor. Que cada uno pueda vencer sus batallas, que pueda vencer esa batalla, esa lucha que está viviendo en este momento. Hay poder en tu nombre, Señor, y yo declaro que cada hermano que esté luchando en este momento es más que victorioso, es más que vencedor por tu nombre, por tu palabra, por tu Santo Espíritu, porque tú le ayudas, Señor, porque tú le has hablado en este momento, Señor. Esta iglesia es victoriosa en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.